Así que en honor al tiempo vamos a ir arrancando la conversación que tenemos hoy con el señor Gerardo Blanco. Les doy la bienvenida. Soy Gloria Ayala Persson, presidenta en ejercicio de ADEC, Asociación de Empresarios Cristianos. Buenas tardes a todos. Se va a ir ampliando seguramente nuestra sala, así que sean todos muy bienvenidos. Le tenemos hoy a Gerardo Blanco, director de Itaipú, quien va a ser presentado en minutos más por Hugo Cáceres, que es socio de ADEC y a quien le hemos pedido que justamente hoy nos dé el honor de ser nuestro presentador y moderador. Así que les presento a Hugo Cáceres. Él es actualmente director ejecutivo de la Fundación Horizonte Positivo, es coordinador de CIES, Comunidad Internacional de Empresarios y Ejecutivos Yoestatianos, Asunción, y vicepresidente del área de educación de la Fundación del Club Cerro Porteño. Yo le dije que no hacía falta decir esta parte, pero bueno, él insistió, entre otras organizaciones. Fue ministro y jefe del Gabinete Social de la Presidencia y miembro del equipo económico del gobierno. Anteriormente, fue director ejecutivo por Paraguay en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, en Washington, D.C. Hugo fue vicepresidente de Recursos Humanos de Citibank Paraguay, también en Uruguay. Luego fue director de Recursos Humanos para las áreas de negocios de Banamex en México. También fue director de la Unidad de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y trabajó en varias dependencias en la ANDE. Tiene estudios de filosofía en la Universidad Católica de Asunción, donde obtuvo el título de abogado, a pesar de que creemos que es buena gente, pero bueno, él es abogado. Además, posee una maestría en administración por la Universidad George Washington. Hugo, sabes que te aprecio muchísimo y te agradezco gigantescamente que hoy estés aquí para presentarle y moderar este panel con Gerardo Blanco. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí, por ser parte de ADEC. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias querida Gloria, Sara, también Marlene. Un saludo especial a todos los participantes y a Gerardo. Ayer un diario de los más importantes de nuestro país, en su editorial hablaba de un plan B en la negociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Igualmente, hoy otro periódico nos comentaba de la venta de acciones de Electrobras, la mayor empresa del sector eléctrico de América Latina, y cómo eso influencia esta negociación que tenemos por Itaipú con el Brasil. Por eso es muy bueno tener, como dice Gerardo, hechos y no solamente opiniones, y poder distinguir. Y qué mejor que tener a Gerardo Blanco, que es doctor en ingeniería por el Instituto de Energía Eléctrica de Argentina, es ingeniero electromecánico de la Universidad Nacional de Asunción. Él fue investigador y profesor visitante del Institute of Power System and Power Economics de la Universidad de Dortmund, Alemania. También fue becario del Sistema de Intercambio de la República Federal de Alemania. Es investigador de la Facultad Politécnica, profesor y director del GICE de esa misma facultad. Además, es investigador catedrático nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Asimismo, cuenta con una experiencia muy importante como consultor en varias instituciones multilaterales e internacionales. Desde el 7 de agosto de 2019 fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Itaipú. Así que tenemos una persona con una trayectoria académica realmente muy relevante. Va a ser un gusto escuchar su presentación. Les voy a pedir que mantengan cerrados sus micrófonos mientras que Gerardo nos presenta, y luego va a haber un espacio de preguntas y comentarios. Pueden adelantar esas preguntas y comentarios igualmente en el chat. Vamos a tomar nota. Sin más, adelante. Dilemas y moralejas sobre la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, hechos y no opiniones. Gerardo Blanco, bienvenido.
Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Gloria, y muchas gracias a Beck por la invitación y por la oportunidad que me están dando de compartir con ustedes esta tarde algunos dilemas y tratar de construir juntos las moralejas sobre este tema que es de interés mayúsculo para nuestro país, como es la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Y aquí, antes de iniciar, me gustaría empezar con un disclaimer. Cuando yo asumí en Itaipú como miembro del Consejo de Administración, una de las cosas que primero me dijeron y me adelantaron es que, Gerardo, vos dejás de tener opiniones, en el sentido de que cualquier opinión que vos emitas va a ser considerada una opinión institucional y por ello tenés que tener mucho cuidado. Y es por ello de que decidí llamarla a esta presentación Hechos y no Opiniones, de manera a prevenir, digamos, ese problema que ya me anticiparon y sobre todo sabiendo que yo venía de la academia, era algo que evidentemente va a, iba a generar probablemente un problema, ¿verdad? Porque yo estaba acostumbrado a, como académico, dar, dar mis opiniones y asumirlas como propias y hacerme responsable de ellas. Entonces, el primer disclaimer que quiero hacer es que todas las cosas que diga aquí hoy, yo corro con las responsabilidades, son, digamos, visiones mías personales, y por más que me dijeron que es imposible, traten por lo menos de separar un poquito mi cargo de las opiniones emitidas el día de hoy. Bueno, y para iniciar, se muda la diapositiva, ¿verdad? Es para simplemente para confirmar. Yo suelo empezar esta presentación con una frase de un ex senador americano llamado Daniel Patrick Moynihan, y él decía de que todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, pero nadie tiene derecho a tener sus propios hechos. Y un poco en ese sentido, lo que yo quiero comparar, lo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy son 3 hechos, 3 dilemas, 7 moralejas y 2 ideas. Y obviamente son simplemente ideas. Ideas que pretenden en esta reflexión conjunta ser puestas a prueba y tratar de ir construyendo una visión cada vez más robusta de cómo deberíamos encarar como país esta oportunidad que significa la revisión del anexo C. El primer hecho es que el anexo C debe ser revisado en el 2023. Esto dice el último artículo del anexo C, que forma parte del Tratado de Itaipú, y hace mención con una conjugación del verbo de manera imperativa que debe ser revisado o será revisado a los 50 años del inicio del emprendimiento. Y esos 50 años se cumplen el año que viene. Entonces, este es el primer hecho, y otro punto que yo creo que es importante reflexionar sobre él es que se utiliza la palabra revisado y no precisamente negociado. Una revisión es probablemente muy diferente que una negociación. Una revisión implica encarar un problema con el socio de manera cooperativa, buscando una solución que mejore para ambos socios la situación original. Y yo creo que ese es el espíritu que está plasmado en el tratado y es el espíritu que ha sido plasmado en la gobernanza de Itaipú a lo largo de su historia, como un caso de éxito de cooperación e integración energética regional. ¿Y qué nos dice el anexo C? El anexo C define las bases financieras de Itaipú Binacional. Y básicamente esas bases financieras definen la tarifa de Itaipú Binacional, la tarifa a la cual es comercializado el bien o el perdón, servicio que presta la entidad. Le pido también disculpas por la tos,
Voy a tratar de que nos interrumpa lo menos posible. Ese costo de servicio de electricidad está contemplado con una visión bastante particular para cualquier tipo de emprendimiento o cualquier tipo de empresa, porque no es muy común su concepción y su arquitectura. Es una tarifación basada en el pasivo, es decir, Itaipú debe colectar o recaudar todos los recursos financieros que son necesarios para su correcta operación y su correcto funcionamiento. ¿Y cuáles son esos costos que forman parte del presupuesto anual de Itaipú? Es decir, cuáles son los ítems o los componentes del anexo C, como se lo denomina en la jerga del sector eléctrico, los componentes del anexo C que están estipulados o que están listados en este documento y que conforman o forman parte del presupuesto de Itaipú y del costo del servicio de electricidad de Itaipú. El primero de ellos son las utilidades de capital que son pagadas a las altas partes contratantes, a los accionistas de Itaipú, que en este caso son ANDE y Electrobras. Electrobras, como bien dijo Hugo hace un momento, está dejando de ser la representante de la República Federativa Brasileña en Itaipú debido a la capitalización de la empresa. Y para ello se conformó una nueva empresa llamada EMPAR, Emprendimiento o Empresa con Participación Brasileña en Binacionales y Nucleares. Esta nueva empresa va a pasar a ser la que va a percibir estas utilidades de capital que están estipuladas por una fórmula que contempla un rendimiento fijo del 12% sobre el capital aportado. Ese capital aportado son 100 millones de dólares que ANDE y Electrobras en el 75 aportaron a la entidad y que fueron el capital semilla del emprendimiento. Por otra parte, ese capital es actualizado en función de un factor de ajuste que contempla algunos indicadores, entre ellos el Industrial Goods y la inflación americana y compañía, como para que el valor del dólar sea actualizado. Seguidamente tenemos las cargas financieras y la amortización y las amortizaciones del capital. Este componente es el que representa el mayor requerimiento financiero para Itaipú. Hoy por hoy son históricamente fueron alrededor de 2.000 millones de dólares año. Este año se redujo 600 millones de dólares por un adelanto de la deuda de Electrobras en el año 2017. Y representan alrededor del 65% del costo de servicio de electricidad. Tenemos un presupuesto total de alrededor de 3.250 millones de dólares y esos 2.100 millones de dólares representan solamente cargas financieras y amortización. Por otro lado tenemos los royalties y los resarcimientos, que son regalías que la entidad Itaipú Binacional paga a los estados por el uso de los recursos naturales y por la administración y control de las empresas de las altas partes contratantes. En ambos casos tenemos que son fórmulas definidas, indexadas a la cantidad de energía generada por la central y con unos factores multiplicadores. Es decir, que en función de cuánto genera Itaipú en un año, en un ejercicio, los estados son remunerados por estos royalties. En el caso de los royalties van a las cuentas del Tesoro Nacional, es decir, Ministerio de Hacienda, y en el caso de los resarcimientos por administración y control, son recursos que son pagados a la ANDE. El siguiente punto son los gastos de explotación, que representan los recursos financieros que requiere Itaipú para operar. Es decir, aquí entran los gastos de personal,
Aquí entran los gastos vinculados con el mantenimiento de la central, con la actualización de la central, con todas las obras realizadas en la central, así como todos los gastos de responsabilidad socioambiental, que normalmente los conocemos como gastos sociales. Es decir, todas las inversiones que hace Itaipú, las inversiones sociales que hace Itaipú en su área de influencia, que en el caso del Paraguay es todo el país, y en el caso de Brasil es más limitado, así como también todos los gastos ambientales referidos a la cobertura y al cuidado de la poligonal envolvente de Itaipú y los planes de reforestación asociados a ellos, y es un presupuesto anual. Por último, tenemos el saldo de cuenta de explotación, que básicamente es el déficit o superávit que existe en un determinado ejercicio. Como dije al inicio, es un costo basado al pasivo, es decir, que Itaipú puede ser considerada como un centro de costos, es decir, no debe tener ningún tipo de rentabilidad, y cualquier superávit o déficit que pueda existir en un ejercicio, teniendo en cuenta que todas estas sumas son estimadas o son proyectadas a priori, es decir, un año antes, y después en el ejercicio hay muchas veces que no se materializan de manera precisa, y por lo que pueden existir pueden existir gastos que se sobreestimaron o gastos que se subestimaron. En el caso que existan déficit, ese déficit es sumado al costo de servicio de electricidad del año siguiente, y en caso que exista un superávit, ese superávit es también restado, en este caso, del costo del servicio de electricidad del año siguiente. Ese costo, que es la sumatoria, que es el monto total de recursos financieros que Itaipú requiere para operar en un año dado, es dividido entre la suma de las potencias mensuales. Y aquí empieza el primer obstáculo que nos encontramos cuando queremos entender este tema. Itaipú no vende energía. Itaipú contrata potencia. Es decir, la tarifa de Itaipú es una tarifa vinculada a la potencia de Itaipú, no a la energía que genera Itaipú. Eso tiene implicancias muy importantes, y yo creo que es valioso dedicarles unos cuantos minutos a entender el porqué y el origen de esta práctica. ¿Por qué la central hidroeléctrica, la central generadora de electricidad renovable más grande del mundo, no vende electricidad, sino que alquila potencia? Aquí yo suelo usar una pequeña metáfora, un pequeño ejemplito como para poder entender esta diferencia. Imaginemos por un segundo que dos socios quieren instalar la panadería más grande del mundo. Entonces esa panadería va a requerir muchos recursos financieros. Para poder acceder a esos recursos financieros, las empresas o las partes que están queriendo llevar adelante este emprendimiento se acercan al mercado financiero a tratar de levantar recursos, teniendo en cuenta que los aportes de capital que podrían hacer son muy limitados. El sistema financiero, ¿qué es lo primero que le va a pedir? Lo primero que le va a pedir es hacer una proyección de la venta de su producto, en este caso panes, a lo largo del tiempo en el cual quieren pagar la deuda. Entonces le preguntan a las partes, ¿en cuántos años quieren pagar la deuda? Y la respuesta es en 50 años. Entonces, lo que era requerida era una proyección de las ventas en esos 50 años. Es decir, las empresas se veían en la necesidad de hacer una proyección de la venta de panes en 50 años. Y no solamente las ventas de panes, sino que también el precio al que van a vender esos panes.
Y nos podemos imaginar la dificultad que esto implica, teniendo en cuenta de que el plazo es sumamente extendido. Y no solamente eso, sino que la demanda de panes responde a variables que son absolutamente exógenas y fuera del control de la empresa. Es decir, la volatilidad, podríamos proyectar o hacer una proyección en Excel, pero la volatilidad y el riesgo de que estemos pifiando en esa proyección es muy grande, es muy elevado. Y ni qué decir el precio, porque allí ya se incorporan otros aspectos vinculados con las economías de los países donde se va a colocar el producto, tal como la tasa de inflación, el cambio, la tasa de cambio, el riesgo cambiario, y también la aparición de otros productos sustitutos al pan, por ejemplo, o de otras panaderías, ¿por qué no? Dadas estas circunstancias, ese flujo de fondos que podría haber sido proyectado era un flujo de fondos con un nivel de incertidumbre muy elevado. Y ese nivel de incertidumbre muy elevado hace de que el proyecto sea muy riesgoso, y al ser el proyecto muy riesgoso, la tasa a la cual se podría, o el costo financiero de la inversión iba a ser muy elevado, lo cual probablemente iba a ser inviable el emprendimiento. Entonces se llegó a la solución creativa, podemos decir, de que esta panadería más grande del mundo, en lugar de vender panes, lo que decidió hacer es alquilar sus hornos. Es decir, consiguió 2 panaderías ya instaladas y ya con experiencia en la comercialización de panes en un territorio extendido, y las comprometió a que iban a alquilar el 100% de la capacidad de los hornos que nuestra panadería pondría a disposición. Es decir, todos los riesgos que habían planteado inicialmente pueden ser internalizados en solamente tener disponibles los hornos. Es decir, yo como panadería tengo la obligación de que mi horno esté preparado y esté listo para fabricar panes, independientemente si haya demanda de panes, si no haya demanda de panes, si haya harina, no haya harina, si tenemos electricidad para los hornos o si tenemos el combustible para los hornos. Es decir, yo prácticamente limito mi riesgo a tener disponibles mis hornos, y es un riesgo que yo sí puedo gestionarlo de manera interna, son todas variables endógenas, y con ello yo puedo proyectar un flujo de fondos prácticamente libre de riesgo. Esto hace de que el proyecto de nuestra panadería pueda recibir un costo financiero relativamente accesible, y con ello hacer factible nuestro emprendimiento. Y bueno, y en el caso de Itaipú, ¿cómo sería? Y es lo mismo. Proyectar la demanda de electricidad en 50 años es una tarea prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque son tantas las variables que dependen, de la cual dependen la demanda eléctrica, que decir que nuestra proyección va a tener una precisión adecuada para representar un riesgo controlable, vamos a estar cometiendo un error. Y ni qué decir el precio. Ni qué decir el precio, sobre todo en un mercado tan asociado con la tecnología y el desarrollo tecnológico, donde no podemos saber qué cambios estructurales pueden aparecer en los siguientes 5, 10 o 20 años. Es por ello de que Itaipú decidió no vender energía, no vender panes, sino que al contrario poner en alquiler sus turbinas. Y es así que Ande y Electrobras se comprometieron a alquilar el 100% de las turbinas que Itaipú pone a disposición para ser alquiladas o para ser contratadas en la jerga del sector eléctrico. Y esos contratos de potencia, esos contratos de alquiler, también tienen la particularidad de que entre las partes se pusieron de acuerdo de que todo lo que no contrata Ande, Electrobras se compromete a contratar. Es decir, que tenemos un mercado seguro
de una cantidad segura a un precio que va a ser el mínimo posible porque el emprendimiento no busca ningún tipo de rentabilidad financiera. Y en este caso, la primera moraleja que podemos recoger es que no tiene mucha ciencia y Itaipú no vende energía, Itaipú alquila potencia. ¿Cuál es el hecho 2? Y el hecho 2 es que la demanda de potencia de Paraguay está creciendo a un ritmo acelerado, incluso superior al ritmo de consumo de energía. ¿Cómo podemos entender esto? Volviendo al ejemplo de nuestra panadería. Supongamos que tenemos un mercado en el cual solamente es vendible, digamos, el pan caliente. Es decir, solamente compramos si el pan está recién hecho. Entonces, eso implica de que vamos a tener momentos en el día, como en el desayuno, por ejemplo, donde vamos a tener una demanda de panes recién hechos muy grande y el resto del tiempo, si vamos a depender, vamos a estar sobre alquilando, ¿sí?, capacidad de nuestros hornos. ¿Por qué? Porque el resto del tiempo no hay una demanda para consumo de pan caliente. Y tampoco podemos preparar los panes y calentarlos porque queremos. Somos muy delicados y queremos el pan recién hecho. Esto mismo pasa con la electricidad en Paraguay. Es decir, como los patrones de consumo son patrones marcadamente residenciales aún, la demanda de electricidad, que lastimosamente no puede ser almacenada todavía, o todavía no contamos con la tecnología como para almacenarla o la infraestructura para almacenarla, tenemos que contratar o alquilar una gran cantidad de hornos que hace que nuestro costo medio, ¿sí?, se dispare, porque la venta que podemos hacer no está acorde con la cantidad que o el potencial de producción que nosotros tenemos para ese nivel de alquiler. Y esto representa un desafío para Paraguay y lo representó a lo largo de la historia de Itaipú. Y aquí tiene su origen el hecho de que Paraguay hoy esté contratando con un paradigma bastante particular que tomó mucho conocimiento a nivel público en el año 2019, cuando comenzamos a hablar de la energía barata y la energía cara de Itaipú. ¿Qué es la energía barata y la energía cara de Itaipú? Nuestra panadería, haciendo un sobreuso quizás del ejemplo, pero creo que ayuda para entender, decidió poner 2 hornos más en un momento dado. Y esos 2 hornos más iban a sumar al numerador y obviamente entonces eso iba a perjudicar a la tarifa. Y además, con el tiempo pudimos ir haciendo mejor uso de nuestros hornos. Y un horno que nosotros pensábamos que no iba a poder producir 100 panes por hora, nos comenzó a producir 110 panes por hora. Entonces esos 10 panes adicionales eran aprovechados por las partes, pero por ellos no se pagaba más el alquiler, sino que se pagaban solamente los costos variables de ese pan. Es decir, se pagaba por la harina, se pagaba por el agua, se pagaba solamente por los costos variables, ya no por los costos fijos, y excluyendo obviamente los costos financieros que ya están incluidos en el costo de alquiler, el costo era bastante accesible. Y entonces Paraguay hacía uso particularmente de estos panes adicionales o de esta energía excedente, y con la entrada de las 2 nuevas centrales, las 2 nuevas turbinas, esa energía excedente iba a disminuir. ¿Por qué? Porque la cantidad de harina que teníamos es la misma. Entonces iba a haber menos energía excedente o iba a haber menos panes por horno, menos panes extra por horno, debido a que nuestros insumos eran fijos. Bajo esas circunstancias, entonces, para acceder a la entrada de esas 2 nuevas turbinas, Paraguay solicitó y se negoció que tenga prioridad sobre esos panes excedentes. Es decir, Paraguay tiene prioridad hoy por esa energía excedente
que produce una turbina de Itaipú como consecuencia de su operación eficiente. Y esto obviamente posibilitó de que en lugar de que nosotros debamos alquilar turbinas fijadas por el valor de nuestra demanda máxima instantánea, de esa de las 7 de la mañana cuando nosotros queremos comer panes calientes, podemos alquilar menos que eso, y la diferencia completar con estos panes excedentes que por estadísticas sabemos que van a aparecer. Perdón. Y eso posibilitó entonces que la ANDE tenga la posibilidad de alquilar menos y superar este problema que la demanda de potencia de Paraguay no corresponde a su demanda de energía. Esto, y ese también es otro hecho, va hasta el 2023. Es decir, el año que viene, también, al final del año que viene, esto termina, es decir, que de vuelta vamos a tener que encontrar una forma de que el contrato de potencia y este hecho no perjudique a la ANDE. ¿Y cuándo vamos a tener un déficit de potencia? Es decir, ¿cuándo vamos a comenzar a alquilar también la totalidad de los hornos que tenemos a nuestra disposición, o el 50% que nos corresponde? Y según estimaciones del GICE, eso se podría comenzar a dar 2029, 2030, o incluso si tenemos programas de incentivo al consumo interno de electricidad, podría adelantarse al 2025 más o menos. ¿Y eso qué representa? Que pronto nosotros vamos a tener que pagar, Paraguay pronto por toda su potencia pagará, pero consumir toda su energía muchos años más le llevará. Es decir que nosotros en 10 años o menos vamos a estar requiriendo en un momento dado la potencia máxima que nos corresponde de Itaipú, y por ello, sumado al hecho de que ya no vamos a tener la prioridad probablemente sobre la energía excedente, sino que va a ser una cuestión proporcional o va a regirse por alguna otra medida que va a tener que ser también producto de la negociación, vamos a tener más tiempo, nos va a llevar más tiempo consumir toda la energía o el potencial que implica esas turbinas que tendríamos que alquilar. Entonces aquí aparecen los 3 dilemas sobre los cuales quiero compartir hoy. El primer dilema es potencia o energía, es decir, ¿seguimos alquilando las turbinas o comenzamos a vender energía? ¿Seguimos alquilando nuestros hornos o comenzamos a vender los panes? ¿Tarifa baja o renta? Es decir, hay gente que plantea que debemos tener una tarifa lo más baja posible de manera a propiciar el consumo interno, y hay otra gente que dice, no, Itaipú debería generar una renta para Paraguay como Estado, un ingreso no tributario que nos permita invertir en dimensiones habilitantes o cuestiones transversales. Y para esta renta también surgen dos preguntas, si nos conviene elevar la compensación o una venta libre en el mercado. Encaremos el primer problema, el primer dilema, tarifa, potencia o energía. Y aquí aparece el tercer hecho. Paraguay requiere recursos financieros y un costo competitivo para consumir su energía en industrias que desarrollen el país. Es decir, necesitamos de esta renta de cierta forma, porque necesitamos construir líneas de transmisión, necesitamos construir inversiones de logística que nos permitan instalar a estas industrias. Pero para que estas industrias se fijen también en Paraguay, también nuestro costo de electricidad tiene que ser competitivo. Entonces, para tratar de reflexionar sobre este dilema, se presenta, yo creo que es importante entender cuál es el flujo financiero, o sea, el flujo del dinero de Itaipú, sobre todo el dinero que llega a Paraguay. Y en este caso podemos ver que de la parte paraguaya, es decir, el dinero resultante del alquiler de las turbinas paraguayas, y acá dividimos por componente del anexo C, es decir, por ítem,
La ANDE paga una parte de las utilidades, una parte de los royalties, una parte de los resarcimientos y una parte de los gastos de explotación. Fíjense que acá estamos analizando para el escenario post-2023 y es por ello que ya no aparece la deuda, solamente aparecen haciendo un análisis tipo ceteris paribus los otros componentes. Y sobre los alquileres de las máquinas paraguayas, Electrobras, y en este caso va a empezar a hacer en par, va a pagar utilidades, royalties, resarcimientos, gastos de explotación, y ven que las flechas son más gordas, porque todavía Brasil abona una mayor proporción con relación a Paraguay. Nuestro contrato de potencia de la Andes oscilan alrededor, un poquito encima, un poquito por debajo de 3.000, 2.500, 2.500 megavatios, y la mitad Paraguay ya es 7.000. Entonces, por ello es que las flechas o los aportes de Brasil de esos alquileres que van a Paraguay siguen siendo más grandes. Y aquí tenemos todavía superávit. Eso significa que todavía no consumimos o todavía no necesitamos alquilar el 100% de nuestras turbinas. Bueno, Itaipú, lo único que se queda en Itaipú, lo único que Itaipú ejecuta realmente son los gastos de explotación. El resto, incluyendo la compensación por cesión de energía, que es un componente adicional que no forma parte de la tarifa, pero que sí Brasil paga por la cesión de la energía paraguaya, también está indexada a la producción de energía, así como los royalties y los resarcimientos, van a Paraguay. Y Paraguay de vuelta reparte esos recursos como las utilidades y los resarcimientos van a la ANDE, los royalties, ¿sí? Y van a Hacienda y las municipalidades por la ley de royalties y por la ley de FONACIDE la compensación va al fondo de FONACIDE, que parte va al FIEI y parte va a las municipalidades de vuelta para inversiones en educación. Acá podemos hacer el primer análisis, ¿sí? ¿Qué pasará cuando Paraguay necesite alquilar el 100% de su parte? ¿Sí? Cuando Paraguay necesita alquilar el 100% de su parte, esto se va a ver así. Esto se va a ver gastos de explotación. La mitad de todos los gastos de explotación de Itaipú va a pagar la ANDE. La mitad de los resarcimientos va a pagar la ANDE, la mitad de los royalties va a pagar la ANDE y la mitad de las utilidades va a pagar la ANDE. Como pudimos ver, esto se daría de aquí a entre 7 y 10 años. Electrobras solamente va a pagar por la compensación de la energía paraguaya que va a seguir utilizando, porque sabemos que no vamos a poder utilizar toda la energía aún incluso alquilando el 100% de la potencia. Es decir que de los componentes, gran parte va a pagar solamente toda la ANDE. Y es así que la ANDE se va a autopagar las utilidades, la ANDE se va a autopagar el resarcimiento y los royalties que van a Hacienda y las municipalidades van a estar cubiertos por la ANDE. Y al decir van a estar cubiertos por la ANDE, podemos decir con bastante certeza que va a estar cubierto por los usuarios de la ANDE, porque va a ser algo que necesariamente va a necesitar estar reflejado en la tarifa de ANDE. Entonces, hay posturas, ¿sí?, donde dice que la tarifa debería seguir siendo potencia. Hay otros que dicen que debería seguir siendo energía, un poco basado en este análisis, ¿sí? Y acá podemos ver que nosotros vamos a estar pagando royalties y resarcimientos por energía que incluso no la vamos a estar utilizando, ¿sí? Que la va a estar utilizando Brasil y Brasil por esa energía nos va a estar pagando solamente los royalties, es la compensación, perdón. Y en ese caso, y teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también que finalmente vamos a terminar pagando nosotros, es donde surge la primera idea. Y es una idea para tratar de pensar un poquito fuera de la caja, simplemente. Y plantea una tarifa binómica. ¿Qué implica una tarifa binómica? Una tarifa de potencia y una tarifa de energía. Una tarifa de energía que esté indexada
o que contemple aquellos componentes del anexo C variables. Es decir, solamente los componentes que están asociados a la producción de la energía, que eran los royalties y los resarcimientos. Y una tarifa de potencia que incorpore todos los componentes o gastos fijos del presupuesto de Itaipú. Es decir, los gastos, la utilidad de capital, los gastos de explotación, y obviamente también debería existir un saldo de cuenta de explotación. ¿Qué garantizaríamos con una tarifa binómica? Que no suceda esto, que nosotros paguemos royalties y resarcimientos por una energía que no producimos, ¿sí? Que no consumimos, perdón. Y por otra parte, también no yendo totalmente a energía. ¿Por qué? Porque Itaipú necesita recaudar sus costos fijos independientemente de las variaciones o los vaivenes de los mercados de energía y de las condiciones hidrológicas también. Porque esta venta de energía va a estar vinculada a la demanda de energía tanto de los mercados paraguayos y brasileños, así también como la disponibilidad del recurso energético primario que es el agua. Es decir, en medida que haya agua vamos a poder producir energía. Y esos vaivenes y ese riesgo hidrológico no deberíamos transferir ese riesgo a los gastos fijos de Itaipú, de manera a que nosotros pongamos en riesgo un correcto mantenimiento y una correcta operación de la central. Y por ello es que surge como una primera idea, y como les dije, esto es algo simplemente reflexivo, que me gustaría compartir con ustedes como para que juntos vayamos viendo o analizando los pros y los contras. Una tarifa binómica de energía, y tampoco no es un invento esto nuevo. Las empresas eléctricas normalmente tienden a facturar de manera binómica. Los grandes consumidores pagan un contrato de potencia y pagan posteriormente a una tarifa de energía. Es decir, si vos sos un usuario de media tensión de la ANDE, vos vas a tener un contrato de potencia vinculado a la potencia de tu transformador. ¿Por qué? Porque la ANDE tiene que preparar su infraestructura como para, dado el caso, tener las líneas de transmisión y los alimentadores suficientemente dimensionados como para satisfacer esa tu demanda máxima, por más que esa tu demanda máxima se dé solamente una hora en el año. Y así aparece la tercera moraleja, que es Itaipú luego del 2023 debería, asegurando la eficiencia, no solo contratar potencia, sino además vender energía. Entonces el primer dilema, la primera intuición que quiero compartir con ustedes es que podría ser ambos. Vamos al segundo dilema, tarifa baja o renta financiera. Para entender esto, yo creo que es importante hacer el ejercicio de las dos Itaipúes. De vuelta es un ejercicio mental, que no es real, evidentemente es un ejercicio ficticio, pero que nos ayuda a entender el problema. Supongamos por un momento que tenemos dos Itaipú, una Itaipú Paraguay y una Itaipú Brasil. Y preguntémonos primero, ¿cómo nos conviene a los paraguayos que sea la tarifa de la Itaipú Paraguay? ¿Sí? Independientemente si queremos renta o queremos consumir. ¿Sí? Es decir, tenemos dos opciones. Podemos consumir internamente o podemos vender esa energía. ¿Sí? Y en ambos casos nos conviene, diría yo, que la tarifa sea baja. ¿Por qué? Porque si queremos consumir, habíamos visto que necesitamos un costo competitivo país. Y de igual manera, si queremos revender, obviamente vamos a querer que nuestro costo de compra sea lo suficientemente bajo como para que nos deje un margen de ganancia. Es decir, nosotros si queremos revender algo, necesitamos comprarlo a un precio lo más bajo posible y después revenderlo a un precio más elevado como para tener ese margen. Es decir, que para la Itaipú Paraguay, a los paraguayos nos convendría una tarifa de Itaipú baja. Ahora, la pregunta que no es tan trivial es,
¿cómo qué nos conviene, ¿sí?, a los paraguayos, qué nos convendría a los paraguayos para la tarifa de Itaipú, Brasil? Teniendo en cuenta que sobre esa energía nosotros no tenemos ningún tipo de control, ni tampoco vemos ese dinero, ni esos ingresos, porque estamos hablando ahora de dos centrales en nuestro ejercicio ficticio. Estamos hablando de dos centrales. ¿Cómo nos conviene que sea la tarifa de Itaipú, Brasil? Y para responder eso, lo primero que tenemos que conocer es el sistema eléctrico brasileño. Y tenemos que conocer dos cosas. Estas son las centrales hidroeléctricas en Brasil. Itaipú está aquí. Aguas arriba de Itaipú tenemos 54 centrales hidroeléctricas. Estas 54 centrales hidroeléctricas, más de la mitad tiene la posibilidad o la capacidad de juntar agua. ¿Y quién le dice a cada central hidroeléctrica cuánto debe producir? Este organismo, que se llama Operador Nacional del Sistema Eléctrico, es un organismo que de forma centralizada, independientemente de las posiciones financieras de las centrales, decide cuánto debería producir cada central. Es decir, ¿y en función de qué hace eso? En función de una minimización de los costos de operación. Y considera una función de costos futuros del valor del agua. Es decir, que si hay una central que es muy cara en algún punto, es probable que a esa central de manera centralizada no esté operando de manera frecuente. Podemos decir entonces de que para que Itaipú genere mucho, Itaipú Brasil genera mucho, ni siquiera Itaipú Paraguay, porque estamos hablando del sistema eléctrico brasileño. Para que Itaipú Brasil genere mucho, Itaipú Brasil tiene que ser competitiva en relación a las otras centrales. ¿Y cómo nos impacta esto? Nos impacta directamente de la cantidad de agua que llega. Es decir, si Itaipú Brasil genera mucha, a Itaipú Paraguay le va a llegar mucha agua. Si la decisión centralizada es acumular agua en las centrales aguas arriba, evidentemente el caudal afluente a la central hidroeléctrica de Itaipú va a ser más limitado. Y esto se da también como consecuencia de la disponibilidad de otras centrales hidroeléctricas, por ejemplo en la cuenca del Amazonas, que es esta, donde tenemos centrales hidroeléctricas muy grandes y que están construidas sin capacidad de regulación, es decir, no tienen capacidad de juntar agua. Si hay agua, debe usarse o debe largarse. Y lo mismo pasa con las centrales, con las turbinas o los parques eólicos que están en el nordeste brasileño. Si hay viento, tiene que aprovecharse. Eso hace de que sea mucho más, Itaipú esté mucho más vulnerable a una política operativa de juntar agua y priorizar estos otros emprendimientos. Y es por ello que a nosotros nos conviene, perdón, a nosotros nos conviene que Itaipú 60 Hz sea lo más competitiva posible. Y a ellos les conviene también eso. Y es importante ir definiendo o ir identificando intereses comunes. Y siempre estamos hablando post revisión del anexo C. Esto no tiene nada que ver, esta reflexión no tiene nada que ver con la tarifa 2022, ni con la tarifa de Itaipú hasta que nosotros consumamos o hasta que se llegue a un acuerdo. Estamos analizando simplemente cuál podría ser, no una solución al problema coyuntural que tenemos hoy, sino que más bien una solución al problema estructural que se nos presenta. Y entonces, si decimos que con la tarifa binómica, entonces, incluso sin superávit, los royalties y resarcimientos de la parte de la energía paraguaya que no es consumida por Paraguay, debería ser pagada por la parte, por EMPAR, en este caso por Brasil, y la compensación. Y a nosotros nos conviene, todos estos gastos cargan también a la tarifa del Itaipú 60 Hz del Itaipú Brasil, digamos. Entonces, no nos convendría incrementar ninguno de estos componentes. ¿Por qué? Porque por un lado no, vamos a estar incrementando nuestra tarifa
de Itaipú, Paraguay, que nosotros habíamos dicho que debería ser la más baja posible, porque ni en el caso del escenario de consumo interno, incentivo al consumo interno, ni en el caso de la venta de energía nos convenía. Entonces los royalties, ni los resarcimientos, y mucho menos los resarcimientos y las utilidades, porque si incrementamos estos valores, la ANDE se va a estar autopagando valores más altos y va a ser una suerte de impuesto oculto esto. Entonces lo único que nos queda para tratar de capturar esa renta financiera que dijimos que también era necesaria es el ajuste de la compensación. El ajuste de la compensación, y ese ajuste de la compensación es algo que Brasil no va a ver reflejado en su tarifa de Itaipú Brasil, ni tampoco Paraguay va a ver reflejado en la tarifa de Itaipú Paraguay. Va a ser solamente un monto que se va a pagar también por un tiempo limitado. Es decir, por el tiempo que a Paraguay le lleve a consumir toda su energía. Es decir, es un cargo coyuntural, no va a ser un cargo estructural para el Brasil. Pero sí nos va a permitir capturar una renta que nos permita hacer inversiones estratégicas en dimensiones estructurantes que posibiliten ese desarrollo disruptivo que estamos precisando. Disculpa, Gerardo. Nos llegó una pregunta antes de pasar a la moraleja 4 sobre tu dilema 2, ¿verdad? El de tarifa baja o renta financiera. Vos también mencionaste el tema de la tarifa 2022. Hay expertos que dicen que si baja la tarifa, Brasil gana, ¿verdad? Y ya no va a importar revisar el anexo C. Es decir, que va a ser innecesaria la revisión del anexo C si es que se baja la tarifa. Si podés comentar sobre esto, por favor, y también ir, yo sé que tenés un material fantástico, pero también ir cerrando para tener un poco de comentarios y preguntas sobre el tema que está más que interesante. Adelante, Perfecto. Gerardo, por favor, y disculpas. No, y yo creo que vamos a ir respondiendo justamente eso con la moraleja 4, que ya vamos terminando justamente también. Y la moraleja 4 dice que los recursos financieros que requieren la nación deberían provenir del ajuste de la compensación. Y el ajuste de la compensación no es algo que está sobre la mesa ahora para la definición de la tarifa 2022. Es decir, mal estaría pensar en que la definición de la tarifa 2022 repercute de manera directa en la revisión del anexo C. Es más, acá estamos analizando y estamos viendo que pueden existir escenarios ganar-ganar donde pueden aparecer intereses integrativos donde estemos, digamos, convergentes a ambas partes, y nos da la posibilidad de tener un ajuste mayor en la compensación, que está vinculado con el dilema 2, que decía tarifa baja o renta financiera. Y de vuelta, la primera intuición que yo haría sería ambos, ¿verdad? Porque Paraguay necesita una tarifa baja de electricidad y también necesita una renta financiera. Y como vimos, a partir de una tarifa dinómica y un ajuste en la compensación por cesión de energía, esto es algo que podría capturarse en ambos casos. Entonces ahí aparece el tercer dilema. El cuarto hecho, ¿verdad? Que es que los ingresos financieros de la energía de Itaipú no están, o no dependen, perdón, dependen de variables que no están bajo el control de Itaipú. Es decir, esa renta financiera vamos a tener que tener también mucho cuidado al plantearla. Y esos ingresos financieros, ¿de qué depende? Del nivel de la compensación, en el caso que sigamos con el esquema de la compensación, por la demanda de la energía paraguaya en Brasil. Y esos ingresos financieros en el caso de la venta de energía va a depender del precio de la venta de energía y la demanda también de energía paraguaya en el mercado importador. Y estas demandas vemos que están fuera del anexo del Tratado de Itaipú, y también este precio de energía eléctrica en el mercado brasileño está fuera del Tratado de Itaipú. Solamente esto es lo que podríamos llegar a tocar. Y estas son todas las variables de las cuales depende, que no voy a entrar en detalle por una cuestión de tiempo.
pero evidentemente son variables exógenas al control de Itaipú. Entonces, lo que podemos ver acá como un cuarto hecho es que vamos a necesitar también un costo competitivo en comparación al mercado importador. El precio en el mercado brasileño podemos ver que es muy volátil y depende si en condiciones hay de mucha hidraulicidad, es decir, con regímenes hidrológicos favorables, tenemos costos cercanos a cero, muy bajos. Y en ocasiones de sequía tenemos costos muy elevados. ¿Sí? Es decir, que esto es muy volátil también. Y por ello, una compensación por cesión de energía fija, donde tenemos, y si comparamos para ver si la justicia o digamos, la justeza de ese nivel de compensación, si lo comparamos con el precio de mercado, podemos ver que el precio de mercado varía en un amplio rango y nuestra compensación es fija. Y bajo estas condiciones existen dos zonas de riesgo. Una región de riesgo del vendedor, donde en este caso Paraguay está recibiendo un monto más bajo que lo que se paga en el mercado. Y en este caso una zona de riesgo del comprador, donde el comprador está pagando un precio por encima de lo que se paga en el mercado. Y evidentemente lo que nosotros estamos acostumbrados, y sobre todo la gente que opina que deberíamos vender, tiene, digamos, existe la ilusión de que siempre vamos a estar en esta zona, pero también podemos estar en esta zona. Y entonces allí aparece la moraleja 6, que dice que solo un necio no entendería la razón, que depende del precio, la justicia de la compensación. Y como el precio varía, ganadores y perdedores cambian día a día. Y entonces aparece el tercer dilema, compensación o venta. Y como les dije, este es el caso de la compensación fija, este es el caso, el ingreso unitario. Y acá lo que deberíamos también tener en cuenta es la definición de ingreso. ¿Por qué? Porque no es tan importante el precio, lo importante es el ingreso para Paraguay. Porque podemos tener un precio muy elevado, podemos tener un precio muy lindo, pero si no vendemos, ¿sí? Yo puedo tener, como suelo decir, las alpargatas más caras de todo mi barrio, pero si no vendo una alpargata, eso no me sirve de nada. Entonces, yo creo que nuestra compensación fija también podría evolucionar a un instrumento de gestión hidrológica, porque la cantidad que nosotros vendamos finalmente va a depender de la cantidad de agua que llegue a Itaipú. Es decir, lo que realmente importa a la larga va a ser si tenemos un incentivo real para que el agua siga llegando a Itaipú. Entonces, podemos tener una opción de venta o una opción de compra, donde podemos poner un piso o un techo y después indexarlo al precio de mercado. O, lo que más la opción que más me gusta a mí, tener un piso y tener un techo. Es decir, tener un nivel de compensación mínima y tener un nivel de compensación máxima. Y tener un techo en el cual esté indexado al precio de mercado. ¿Qué nos posibilitaría esto? Nos posibilitaría garantizar o hacer más robusto un determinado nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque con la compensación baja, con una compensación en la región baja, con el piso, estaríamos respondiendo a una señal de precio bajo en el mercado brasileño, y esa señal de precio bajo en el mercado brasileño implica una hidrolicidad elevada, es decir, implica que tenemos mucha agua. Entonces tenemos precio bajo, pero cantidad elevada. Entonces nuestro ingreso, que es precio por cantidad, tiene un nivel estabilizado. Y lo mismo sucede en el caso del techo. Vamos a tener un precio alto, pero un precio elevado en el mercado eléctrico brasileño tiene una alta correlación con un escenario de sequía, es decir, con un escenario de poca agua. Es decir, vamos a tener un precio alto, pero una cantidad baja. Pero por lo menos el precio alto va a nivelar nuestros ingresos con relación al descenso de la cantidad. Es decir, en este caso sube la cantidad, baja el precio, y en este caso sube el precio y baja la cantidad. Y nuestro ingreso podríamos llegar a estabilizarlo de mejor forma. Y yo creo que también esta alternativa podría representar una oportunidad
de negociar o de negociar de una manera más asertiva o de revisar de una manera más asertiva nuestro anexo C. Porque estaríamos definiendo un trecho, estaríamos definiendo un umbral. Nos tendríamos que ponernos de acuerdo en un valor fijo y determinado y único. Entonces, la séptima moraleja es que el riesgo define la compensación del sesgo. Un mayor piso o un menor techo es la negociación de hecho. Entonces, estos son los hechos que habíamos repasado. Estos son los dilemas y en ambos casos yo creo que podemos apuntar a un escenario gana-gana donde la respuesta a nuestros dilemas sean ambos. En el caso de potencia o energía, a través de una tarifa dinómica, tarifa baja o renta, a través de un ajuste de la compensación, y elevar la compensación o una venta libre en el mercado a través de un instrumento de gestión de precio, de riesgo de precio o riesgo ideológico. Y termino con estas dos frases, donde Aldous Huxley, el escritor de aquella novela distópica Un Mundo Feliz, decía que los hechos no dejan de existir porque son ignorados. Y también Marco Aurelio, que decía que todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Muchas gracias. Excelente, Gerardo. De verdad, una clase, mucho para aprender de todos en un tema que es tan relevante para nuestro país. Gracias por compartir tu opinión personal y estos hechos que nos ayudan a entender mejor el enorme desafío que es Itaipú para nosotros, para nuestras autoridades igualmente. A ver si nos llega alguna otra pregunta o alguien que quiere tomar la palabra. Sara ahí mencionaba que en general tenemos la percepción de que no se está haciendo nada por el lado de Paraguay. ¿Eso es así? ¿O hay un equipo trabajando en la negociación? Me refiero. Gerardo. Yo creo que ahí somos castigados por el sesgo de la confirmación. Sí se está haciendo mucho. Sí se está trabajando y analizando mucho. Y justamente este tipo de espacios pretende ser una suerte de momento de reflexión conjunta, donde no pensemos los paraguayos que aquí es algo donde no podemos colaborar todos y que es algo que depende única y exclusivamente de las autoridades, sino que cada uno de nosotros también tenemos, digamos, el compromiso y deberíamos tomar la responsabilidad de informarnos sobre el hecho, informarnos sobre estos desafíos y sobre estas oportunidades que tenemos. Y existen varios análisis, varias propuestas en la página web de la Cancillería. Están disponibles los documentos que han sido elaborados por los grupos de trabajo de apoyo al equipo negociador que fue nominado por un decreto en el año 2020, en finales de 2019, así que, y que hacen cuenta de todos los análisis que se llevan adelante en este tiempo. Son más de 7.000 páginas más o menos de análisis y de reflexiones que se hicieron. Esto que compartí yo hoy con ustedes es también un aporte que yo hice dentro en el marco de esos grupos de trabajo a título personal y a la Cancillería, que es la institución dentro de nuestro aparato estatal que es la encargada de liderar la negociación o la revisión del anexo C. Se está haciendo mucho. Evidentemente, yo creo que es importante que todos nos informemos de manera a que podamos realmente cuantificar el trabajo que se está haciendo o en el caso que sea insuficiente, podamos también colaborar de repente aportando con nuestro granito de arena para llevar esto adelante, que es algo que
nos va a impactar a todos y por ello es algo que en lo cual nos tenemos que involucrar todos, creo yo. Gracias, Gerardo, y también gracias a Jaime Ewes, que dice excelente presentación. Gracias a DEC, tema complejo y difícil de entender, realmente. Jaime, ¿querés ampliar? Solamente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas, ¿qué tal, Gerardo? Gran trabajo, ¿no? Una reflexión nomás que te hago desde el lado de la trinchera. Yo pienso que estás en la misma trinchera, pero estamos en posiciones diferentes nomás. Vos sabés que el desgaste de nosotros mediático en los grupos es realmente algo que nos ha hecho reflexionar a mucho. Digo, cada vez que queremos hablar de Itaipú con hechos, parece que nos tiran piedras, pero como si fuera, no puede decir nada, es increíble. Y muchísima gente no sabe de lo que está hablando. Y como no sabe, se complica muchísimo la discusión, ¿no? Sobre todo cuando te aparece un ingeniero que es de la ANDE o te aparece alguien que a mí me sorprende porque mucha gente que está en el área eléctrica no maneja correctamente y maneja lo que manejan son posiciones, o sea, son posturas. Esto lo vimos en determinado momento, digamos, con el expresidente de la ANDE, ¿no? Que tenía una postura que respetamos profundamente, pero, digamos, son cosas que tenemos que buscar. Estrategia es ponerse de acuerdo en lo que vas a plantear para adelante. No es una posición táctica. Entonces, yo una recomendación nomás, que si bien yo creo, y lo aclaraste ahora en tu charla, vos estás en una posición de gran cantidad de caudal de información y de reflexión sobre lo que plantearíamos del lado paraguayo. Pero lo que tiene la condición de liderar y llevar todo es la Cancillería, ¿ok? Que tuvieran que hacer esto. Lo que yo creo, y Sara un poco con su pregunta intentó decir eso, como le ocurre, digamos, a casi todas las instancias, no voy a hablar. Tenemos una pésima calidad o pésimo liderazgo en la forma de comunicar. Inclusive con los líderes que en este momento instalan opinión, que están mucho en la parte mediática. Entonces, estas personas, más allá de que puedan saber o no, y que tengan la responsabilidad de saber o no, como vos mismo dijiste, que totalmente de acuerdo, tienen la capacidad y de hecho instalan muchas cosas y después es muy difícil ir para atrás. Una cosa que instalaron consecutivamente en un ataque quizás al gobierno, no voy a decir a Itaipú, sí, porque Itaipú, acuérdate que tu director y todos ustedes son nombrados, digamos, en cierto modo como una suerte de consenso en muchísimas cosas, pero instalaron muchísimo de una ineficiencia del gobierno, instalan. Y es un tema que yo siempre en las discusiones que estoy le digo, chicos, cuando uno se sienta a hacer estrategia, no está publicando todas las cosas. Pero si vos me decís que hay el link en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo realmente no lo sabía. Por favor, comparte con Gloria o con Hugo. Hugo, después me pasás vos por el chat. Porque sí sería bueno que empujemos a nivel de gremio que en ese lugar, en esa dirección o en ese link se puede acceder a información. Entonces, cuando entremos a una discusión, vamos a decir, bueno, ya leíste este link, tenés información de lo que está acá, porque no digas que no se hizo nada, acá hay 7.000 hojas, lete y después decimos que no se hizo nada. Va a ayudar mucho en la discusión, Gerardo. Muchas gracias, Jaime. No, comparto plenamente contigo. Y creo sí, que el desafío siempre es comunicar y comunicar de una manera asertiva. Y es muy difícil, eso tengo que admitir también, es muy difícil comunicar en este tema tan delicado y como vos lo dijiste, donde uno sale a hablar y trata de hablar de manera objetiva y las piedras aparecen indefectiblemente. Pero independientemente de eso, yo creo que eso no tiene que limitarnos y no tiene que significar que dejemos hablar. Es por ello de que yo estoy esta tarde con ustedes aquí compartiendo estas reflexiones y sin querer decirles, ¿saben que esta es la solución o esta es la receta mágica o la panacea? Sino que yo creo que tenemos que comenzar a ejercitar ese músculo dialéctico que nos permita convivir de manera conveniente y confortable, sobre todo. No tenemos que sentirnos incómodos de que las tesis y las antítesis convivan en un debate.
Yo creo que es importante que vayamos ejercitando esa capacidad de ir mejorando nuestras tesis con ese proceso dialéctico a través de un proceso de síntesis que incorpore las visiones de todas las partes. Un poco eso es lo que pretendió hacer la Cancillería. Yo creo que es un desafío comunicacional muy grande, pero que tiene que interpelarnos no solamente a las autoridades, sino que a todos los ciudadanos responsables de nuestro país, porque este es un tema que definitivamente va a impactar y mucho en el futuro de nuestra república. Gracias Gerardo. Adrián Cáceres pregunta, ¿por qué el presupuesto de Itaipú debe tomar o no parte del presupuesto general de la nación? ¿Acaso el PGN no garantiza mejor control y evita las opiniones, yendo a esos hechos que nos ilustró tan claramente? Y para cerrar, una última pregunta, ¿cómo ves tu propuesta de tarifa binómica? ¿Qué tan factible es para las autoridades paraguayas y brasileñas? Esto viene de Jorge Duarte. Adelante, Gerardo. Sí, primero la respuesta a la pregunta de Adrián, y le voy a responder con otro hecho, no con una opinión, que los tratados están por encima de las leyes. No sé si positiva o lastimosamente, pero los tratados están por encima de las leyes. Y el presupuesto de Itaipú se basa en un tratado, se basa en el tratado de Itaipú y por eso en el anexo C, que forma parte del tratado. Y el presupuesto general de gasto de la nación se basa en una ley. Entonces, esa escala jerárquica jurídica que está estipulada en la pirámide de Kelsen, creo. Yo no soy abogado, pero eso es lo que me cuentan cuando pregunto lo mismo. Dificulta, ¿verdad? Que por más que creamos que el presupuesto general de la nación va a ser o va a ofrecer una mejor definición de finalmente de las posibilidades de uso de los recursos de Itaipú, que esté regulado el presupuesto de Itaipú por una ley es complicado y complejo desde ese punto de vista jurídico. No obstante, existe incluso en el presupuesto general de gasto de la nación, en el último, un articulado donde permite a las entidades gubernamentales a proyectar convenios con las binacionales de manera a que estén ya estipulados esos convenios dentro de sus planes financieros de cada una de las instituciones. Eso ya se incluyó en el plan y yo creo que es un avance importante. Si bien es cierto, es finalmente un valor indicativo, pero nos sirve a nosotros como para tratar de buscar el consenso binacional para la aprobación de esos montos en función del Tratado de Itaipú siempre. Y por último, la última pregunta sobre la factibilidad de la tarifa binómica. Yo creo que tenemos que animarnos a pensar fuera de la caja y dejar de limitarnos al mismo modelo o solamente ir a un modelo totalmente de energía, por ejemplo. O solamente pensar que la tarifa de potencia puede ir arriba, abajo, al medio, y que la tarifa de potencia de este año va a definir ya la definición y que si tiene este u otro resultado ya de balde vamos a negociar más o menos. Eso es una falacia y justamente porque no nos percatamos de que la oportunidad que nos da de revisar el anexo C es que podemos cambiar todo. Y nos da la oportunidad de sentarnos en una mesa y ver la forma que va a ser más beneficioso para ambas partes. Porque tengamos en cuenta también que la revisión del anexo C tiene que terminar o resultar en una nota reversal que modifique el tratado, y esa nota reversal que modifique el tratado va a tener que ser necesariamente aprobada por ambos congresos, es decir, el Congreso paraguayo y el Congreso brasileño.
Es decir, que por un lado luego no puede ser secreto esto, porque finalmente va a tener que ser aprobado por el poder político de los países. Y por el otro lado también es ingenuo pensar de que una de las partes simplemente va a llevar todo por delante, porque podemos ver de que si es extremadamente beneficioso para Paraguay y si seguimos apuntando a este tema como un problema de suma cero, donde lo que uno gana el otro pierde, entonces la aprobación en ambos congresos va a ser complicada porque siempre va a haber un perdedor y entonces siempre van a haber ya sea paraguayos o, o brasileños que no estén cumpliendo a cabalidad sus funciones. Y por ello que tenemos que comenzar a visualizar y a pensar un poco fuera de la caja y pensar en que la solución a esto tiene que ser ventajoso y positivo para ambas partes. Tenemos el ejemplo de la revisión del anexo C de Yacenetá, que se aprobó en nuestro Congreso, pero en el Congreso argentino no se aprobó y seguimos sin tarifa en Yacenetá. Tenemos el caso de cuando se ajustó la compensación en la negociación entre Lugo y Lula. El acuerdo se dio en el 2009, pero tardaron 2 años y monedas para que se apruebe y entre en vigor. Entonces, el problema es complejo, concuerdo con Jaime. Entiendo también que es difícil de entender, por eso es que me animo a tratar de ensayar estas metáforas de las panaderías, de los panes y de la doy Itaipú, como para que podamos al menos ir generando una intuición que sea efectivamente inmanente a cada uno y que no esté distorsionada simplemente por lo que escuchamos en la prensa o los intereses políticos o sectarios que pueden aparecer por el camino. Cada persona tiene que informarse y cada persona tiene que generar su propia opinión y para eso necesita conocer los hechos. Muchas gracias, Hugo, y abierto a cualquier tipo de comentario adicional que pueda existir o también cualquier tipo de consulta posterior. Muchas gracias de vuelta, Alex, por la oportunidad que me dan de compartir esta tarde estas reflexiones con ustedes y a las órdenes. Excelente, Gerardo. Muchas gracias por todas los conocimientos que compartiste con nosotros, pero también por tu opinión en todo esto y pensar fuera de la caja en otras soluciones. Personalmente creo que, como decía Jaime, desde la sociedad civil, desde el sector privado, también hay un enorme desafío en involucrarnos, en participar, en conocer, en elevar la calidad del diálogo sobre estos temas. Así que, sin más, yo agradecerle también a la querida Sara, a Marlene y de forma muy especial a Gloria por este tiempo y a todos ustedes por su participación. Una última cosita que no quiero dejar de mencionar. Sobre todo, pedirle el favor como sociedad civil y organizada que son, de en el momento que tengan la oportunidad de conversar con los candidatos a cualquiera de los cargos electivos, pregúntenle cuáles son los hechos que conocen sobre Itaipú y en base a esos hechos cuáles son sus opiniones. Yo creo que ese tiene que ser un tema vital dentro de nuestro proceso político eleccionario venidero y que tiene que figurar en la agenda y tiene que ser un factor de peso, creo, para la decisión que finalmente tengamos que tomar. Gracias nuevamente, Hugo. Gracias, Gerardo. Gloria, ¿estás? ¿Estás por ahí, Gloria? Claro que sí, estoy acá atenta. Nada más que agradecerle muchísimo a Gerardo. También agradezco muchísimo a la tecnología que nos permitió estar hoy presentes y cada vez que tosía Gerardo decir, bien, es por Zoom, pero cuídate Gerardo, cambia de veterinario por favor, que te queremos mucho. Bueno, les mando un beso enorme a cada uno de ustedes, por supuesto. Ni la tos nos ataja, Gloria. Ah, sí, es impresionante. Bueno, y cariño también a Hugo, que nos estuvo presentando y moderando a tan excelente expositor. Y por supuesto a la distinguida gente que nos estuvo acompañando en este espacio de conversación de ADEC. Les mando un beso a todos, cuídense, que el Señor les bendiga.